Esta es otra postura también muy interesante que está cobrando gran relevancia en lo que es la salud mental. No solamente en autismo, neurodesarrollo, en todos los trastornos, la postura integradora biopsicosocial está cobrando gran relevancia. Hemos partido de posturas muy antiguas como era la biologicista, que prácticamente era el dominio de toda la salud mental. Todo se explicaba por problemas en los neurotransmisores, problemas en regiones del cerebro. Eso ya se abandonó. Luego pasamos a las posturas psicologicistas, ¿no? Las de Freud, conductismo, humanismo, que también por sí mismas estaban limitadas. Y luego posturas sociales, ¿no? Como el aprendizaje social, el aprendizaje vicario o el andamiaje de Vygotsky, pero al día de hoy la postura integradora congenia las tres sin disminuir ninguna para llegar a mejores entendimientos. Y es una postura muy utilizada en la literatura lingüística, ¿no? No parcializarse ni en biología, mente o sociedad, sino entender las tres en conjunción. Entonces se le define hacia el autismo, una condición neurobiológica de origen multifactorial, resultado de la interacción de entre factores genéticos, ambientales, ahorita vamos a explicar por qué pone ambientales, que afecta el desarrollo de la cognición social, la comunicación y la flexibilidad conductual, con una expresión clínica altamente heterogénea, o sea, no hay dos personas iguales, ni siquiera dentro del espectro, a lo largo del ciclo vital. Resalta la individualidad de cada caso. Muy bien, ojo, cuando hablamos de, en este caso, de condiciones ambientales, no significa que hay factores luego de que un niño nace que lo van a volver autista. Ok, eso no existe. Es más, había un autor dentro de la escuela freudiana psicoanalítica que defendía eso. Y él decía que la causa era las madres frígidas o las madres frías. La madre fría que no era muy cercana a su hijo, no desarrollaba apego, no le enseñaba a sentir o empatizar, y el niño cuando crecía se volvía distante, no socializaba, no expresaba nada y vivía aislado, ¿no? Era la postura ambientalista del autismo, totalmente desmentida, al día de hoy es pseudociencia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos que tiene elementos ambientales? Que cuando el niño está en desarrollo, hay elementos a lo que es el útero que podrían afectar su desarrollo antes de que nazca, no después de que el autismo se aprende luego que nació, no, sino cuando está concebido. Puede ser medicamentos, algunos medicamentos que puede consumir la madre podrían afectar el desarrollo. Asfixias, problemas en el parto, bajo peso, nacer prematuramente, estar en un útero de una mamá muy mayor también está como un factor de riesgo. Entonces, a eso se refieren estos factores ambientales, ¿listo? Para que no se confunda, para que no parezca que el autismo es algo que el ambiente te puede hacer que lo concibas. No, sino dentro del ambiente del vientre de la madre, salvo esta corrección. Finalmente pasamos a la definición funcional contemporánea, que es la quinta y última definición del autismo. Esta es muy utilizada sobre todo en un ámbito terapéutico, clínico o de intervención. ¿Listo? El trastorno del espectro autista es una condición, ¿listo? Del neurodesarrollo que impacta lo mismo, ¿listo? A la persona en ambientes sociales, comunicativos, con patrones de conducta y ayuda a identificar cuáles son las características particulares de esta persona. ¿Listo? Para poder enfocarse en ellas. ¿Y esto porque es importante? Más allá de entender la característica nociológica, entiende su funcionalidad. ¿Este niño autista se comunica? No. ¿Tiene capacidad para activar su aparato fonador? Sí. Entonces hay que desarrollarlo. Hay que hacerle estimulación correspondiente para que se pueda comunicar hasta donde pueda. Si tiene ya 15 años, jamás ha hablado, solamente balbucea, se le hace un análisis estructural y no parece que tuviera la capacidad, que se comunique de otra manera. Puede ser a través de señales, puede ser a través de pictogramas, ¿no? Y al día de hoy la tecnología está tan avanzada que hasta se podrían utilizar pantallas táctiles con imágenes y con sonidos para lograr la comunicación. Esto es lo que tiene esta perspectiva, ¿no? Más que una definición conceptual, es una definición pragmática. ¿Cuáles son sus características? ¿Hasta dónde puede llegar su desarrollo? Y ahí se interviene, y eso también es otra idea fundamental dentro de esto, de los trastornos del neurodesarrollo, la intervención. Mientras más temprana sea,
por más que sea un cuadro de autismo de apoyo 2 o de apoyo 3, el pronóstico va a ser mejor. ¿Listo? Mientras más tarde sea, la plasticidad, el desarrollo, el crecimiento y todo se va consolidando y no va a ser tan, vamos a ponerle fructífero. O sea, no es que no se puede y se debe. Pero mientras más temprano, como en cualquier circunstancia de la vida y de la salud, como un cáncer, mientras más temprano mejor, ¿listo? Y es justamente esta última quinta perspectiva que nos ayuda a englobar todo, ¿no? Conceptos, características y funcionalidad, ¿no? Políticas públicas, intervenciones de las personas con este trastorno o con esta condición. ¿Listo? Muy bien, para ir finalizando la sesión del día de hoy, pasamos a la segunda parte. Hemos visto definiciones generales, características, una evolución histórica de cómo se va dando el autismo en estos últimos 20, 25 años, con los dos manuales más evidentes y posturas sociales y clínicas. Y ahora vamos a ver cómo debería ser un aproximamiento profesional hacia estas personas, sobre todo cuando el diagnóstico probablemente ya sea un diagnóstico tardío, cuando ya son adolescentes o ya son adultos. Muy bien, dentro de los elementos básicos para poder hacer un diagnóstico necesitamos varios elementos. ¿Listo? No es un diagnóstico sencillo, no hay una única forma de hacerlo. No se necesita un único profesional, ni una sola ciencia. Es un trastorno muy complejo que necesita una gran cantidad de elementos. Tanto el DSM-5 como el CIE-11 CDR coinciden en esto. Para poder hacer un diagnóstico adecuado, ya sea que el niño esté pequeñito, menos de 3 años, o ya sea adulto, es imprescindible conocer la historia del desarrollo, ya que incluso le ponen la categoría obligatoria. Seas adulto o no, tenemos que conocer cuáles han sido tus características desde el inicio de tu vida, al momento de nacer, tu visualización, la mirada, si mantiene la mirada, si escucha, cuáles son sus primeros indicios de socialización. ¿Jugaba solo? ¿Jugaba con amigos? ¿Cuáles eran sus intereses incluso de pequeño? ¿Listo? Entonces, esta historia tiene que ser muy exhaustiva. Y evidentemente, cuando una persona todavía es muy pequeña, la única persona que nos puede hablar de esta historia son los papás. Y a veces incluso es información limitada. Se puede recurrir a la historia clínica del hospital, al colegio, por ejemplo, o a otro informante que conozca cuál fue el desarrollo histórico de esta persona. ¿Listo? Luego, en ya etapas adultas, ¿no? Recuerden que estamos viendo diagnóstico en adultos, ¿no? Adolescentes adultos. Una entrevista clínica especializada. Al día de hoy, la entrevista semiestructurada, suficiente, pero tenemos que verificar que las experiencias, las condiciones y las facultades de estas personas coincidan con los criterios diagnósticos que ya hemos revisado. ¿Listo? Y para que no se confunda con este puntito de acá, con un diagnóstico diferencial, porque podría parecerse al autismo, pero podría ser otra cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado con este diagnóstico. Y esta entrevista debería hacerla un experto. ¿Cómo sabemos que es un experto? También a la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre eso. ¿Listo? Pasamos a la siguiente, al siguiente elemento necesario para un diagnóstico. Observación clínica estructurada, ¿no? Ya las pruebas específicas como el A22, el ADR, nos presentan un protocolo de observación, ¿no? De ejecución de tareas para ver si la persona lo puede hacer o no lo puede hacer. Y dependiendo de la cantidad de checks y sumatorias que vayamos haciendo, podemos sospechar que existe o que no existe el diagnóstico en esta persona. ¿Listo?